Muy pero muy buenos días, Iglesia de Vida para Naciones. Dios les bendiga grandemente. Y a todas aquellas personas, amigos que nos están escuchando, Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Compartir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartir a través de estos medios y compartirlo con ustedes. Dios les bendiga. Le ruego a mi Padre Celestial que este mensaje haya cabida en sus corazones, que sea un mensaje que transforme, que sea un mensaje que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón y lo pongamos por obra. Esta semana, mientras preparaba el mensaje para compartir, el devocional para compartir, se me venía a mi mente un texto que está en la palabra en San Juan, capítulo 10, verso 11. Mira lo que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando Jesús de que Él, siendo el buen pastor, era capaz de dar la vida por sus ovejas, por su rebaño. Y esas ovejas, ese rebaño, somos tú y yo. Esas ovejas, ese rebaño, hemos sido tú y yo siempre. Pero me llamaba más la atención de cómo la Biblia sacaba este tipo de ejemplo. Y por aquí encontré algo muy hermoso para compartir con ustedes acerca de ese tipo de comparación. En la Biblia hay más de 500 alusiones a las ovejas. En griego original, probatón, por su falta de defensa y su mansedumbre, las ovejas se utilizan en las escrituras como símbolo literario del hombre sufrido, carente de cuidado y dirección. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortan. Esto lo dice Salmo 23:4. Aquí vemos esa simbología reflejada, donde siendo Jesús ese pastor, nosotros como oveja somos reconfortados por Él, porque no tememos, porque sabemos que Él, como nuestro pastor, va con nosotros. El conocer las características de su naturaleza nos servirá de analogía en relación con el cuidado de las almas. Las ovejas son vulnerables a las fieras salvajes como el chacal y la hiena. Necesitan la protección de sus pastores, son distraídas y a veces se desvían del resto del rebaño. En otras ocasiones meramente imitan la conducta de otras ovejas. ¿No se les hace muy parecido este tipo de analogía o esta analogía o esta comparación que vemos en la escritura de las personas, de nosotros mismos, de cómo nosotros fácilmente nos podemos dejar engañar? Podemos llegar y llevar y seguir la conducta de otras personas que pueden estar en nuestra iglesia. Por eso necesitamos ese pastor Jesucristo, como ese pastor, como ese dirigente que a través de su palabra nos guía, nos enseña, nos muestra, nos abre los ojos. Porque si vamos a la naturaleza de las ovejas como un animalito, como un animal, la oveja trata de ser medio sorda, trata de ser algo ciega, terca. Por eso las cuidan, y por eso cuando estudiamos acerca de las ovejas, los pastores cargan un cayado, cargan una vara y también tienen una honda. Y cada uno de estos elementos son para poder trabajar y tratarlas. Porque cuando una oveja se aleja del rebaño, con la honda, con esta honda empieza a tirarle piedras pequeñas para retirarlas del lugar y se arrimen al rebaño, para volver y retomarlas. Eso hacen con la honda. Con la vara las golpean. Con esta vara tratan de darle unos golpes para guiarla nuevamente y que se direccionen a su rebaño. Con el cayado las toman, posiblemente de algún hueco que caiga, de algún abismo donde ellas caigan, las toman
con ese callado y vuelven y las meten al rebaño. Esa es la labor que tiene que hacer el pastor de las ovejas como esos animales como tal, de esos animalitos que la palabra de Dios nos trata de hacer esa analogía. Pero si lo llevamos al mundo espiritual, al mundo que tú y yo vivimos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra vida, Dios, Jesucristo, ellos son nuestros pastores. Cuando tú y yo empezamos a alejarnos de ese rebaño, alejarnos de su presencia, de buscar la presencia de Dios, Él empieza a mandar piedritas, a decirle: hey, por ahí no es, hey, te estás desviando. Empieza a mandar personas para que nos hablen a nosotros qué está pasando contigo, con tu vida, con tu situación. Esa es como esa onda que Dios utiliza, que nos utiliza para decirle a las personas o para que alguien nos diga a nosotros, y son esas señales de advertencia: hey, te estás apartando, hey, estás dejando de buscar de Dios, ¿qué pasa? Ahí es cuando Dios utiliza esa onda, y cuando esa vara que utiliza el pastor naturalmente para sus animalitos, sus ovejas, ahí es cuando Dios utiliza la prueba, ahí es cuando Dios utiliza la dificultad y permite en personas que nos hemos ido apartando, que hemos ido empezando a hacer lo malo delante de Dios, y coge esa vara y nos da con esa vara y dice: hey, tienes que volver a meterte. ¿Cuál es esa vara? Esa prueba, esa lucha, esa dificultad que Dios está permitiendo para que entres más a la presencia de Dios, para que retomes el redil, para que regreses nuevamente, para que vuelvas y te encamines a la presencia de Dios. No pienses que siempre es o que es mi mala suerte, o que fue por alguna situación. No, es porque Dios lo está permitiendo, porque algo puede estar pasando en tu vida, algo te está corrigiendo en tu vida espiritual. Analízate qué puede estar pasando, por qué estás teniendo esa situación. Y ese callado es cuando ya has llegado a un punto donde no puedes más, y Dios mete la mano allí y te saca del lugar donde estás. Pero tienes que pedirle ayuda, tienes que clamarle, porque la palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Una oveja, cuando se desvía de su rebaño y cae a un hueco, el pastor conoce, escuchen bien esto, el pastor conoce su oveja, conoce su quejido, y si esa oveja cayó a un hueco, Él escucha el quejido y va con el callado, y con el callado la saca. El callado trata de hacer una curva, y va y lo saca y la levanta y la toma y la lleva nuevamente al redil, pero porque escuchó la voz, escuchó el quejido de la oveja, escuchó la queja de esa oveja en ese hueco. Cuando muchos hemos caído a un hueco, hemos caído a un pozo de desesperación, cuando a través de nuestra situación no somos capaces de más, no podemos quedarnos callados, tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor, y Él nos va a escuchar, y ahí sí va a ir y nos va a rescatar, nos va a tomar y nos va a meter nuevamente a su redil, pero tenemos que clamarle. Dice también la palabra que el pastor ve que una oveja se desvía y deja las 99 por ir a rescatar una oveja. Cuando nosotros somos tan tercos y continuamos y no queremos meternos en el redil y no queremos obedecer a la voz de nuestro pastor Jesucristo, no queremos obedecer a la voz de Dios, el pastor sabe qué hace en medio de eso. Cuando ve esa oveja desobediente que va y continuamente se retira y se va, le quiebra la patica, le quiebra una pata a la oveja para tenerla ahí en el redil, y él, como el pastor, la va a cuidar, la va a vendar, siendo él aún mismo el que le haya quebrado la patica, se la va a vendar, pero la va a tener en su redil. ¿Qué estás esperando tú? ¿Que Dios te tome y te quiebre una pata? Suena crudo y suena fuerte, pero es así. ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue una prueba aún más fuerte? ¿Que llegue una situación más dura, más difícil de sortear? Una situación donde Dios meta la mano allí y te lleve y te ponga a esa situación y después te ponga en ese redil. Busquemos de Dios, busquemos de la presencia de Dios, siendo esas ovejas
obedientes, que escuchamos la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Dios y nos dejamos guiar por Él. Mi hermano, mi amigo, ruego a Dios que si estás pasando un momento de prueba, de lucha, de dificultad, puedas escuchar la voz de Dios y Él escuche tu voz y escuche tu clamor y te meta nuevamente al redil de las ovejas. Y cuando hablo al redil de las ovejas, hablo a la presencia de Dios, hablo a buscar nuevamente de Él, como lo hacías normalmente, como lo hacías naturalmente, como lo hacías anteriormente. Es tiempo de que permitas de que Él sea tu pastor, de que Él sea el que te guíe, te proteja, te guarde, te ayude. Y Él lo va a hacer. Mi hermano, Dios te bendiga grandemente y sé que Dios tiene el control de todo eso. Y situaciones que estás viviendo es porque Dios está cogiendo su vara y te está dando para redireccionarte y llevarte a su redil. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Esta es una nueva oportunidad.